Bueno, pues buenas tardes. Continuamos con este aniversario. Nos ha tocado poner la guinda a la jornada. Y sí, se escucha, ¿no? Vale, pues eso, continuamos con esta mesa redonda donde vamos a dialogar sobre cuestiones fundamentales del sector de los cereales. Como sabéis, este sector, bueno, pues no pasa por sus mejores momentos. Estamos en una campaña muy atípica, con una de las cosechas más cortas que se recuerdan en muchos años, y ello va a obligar pues, a incrementar la importación de granos, incluso a cotas históricas, ¿no? De hecho, incluso en cultivos como el trigo duro, pues vamos a tener que estar en esta campaña mirando a los puertos. Las razones de esta baja producción hay que mirarlas tanto en la climatología, sabéis que estamos pasando por una prolongada y feroz sequía, pero también hay detrás cuestiones de mercado. No obstante, los agricultores han ido viendo cómo en el campo andaluz los cultivos herbáceos han ido perdiendo superficie, sustituidas por otros cultivos más rentables como los leñosos, ¿no? y el olivar sobre todo. Frente a esta situación de pérdida de superficie, ¿no? y de producción, nos enfrentamos a un incremento de la población mundial a la que hay que alimentar. Y no podemos olvidar que los cereales, tanto los destinados a la alimentación humana como a la alimentación animal, son fundamentales para garantizar nuestra dieta mediterránea. Por tanto, el sector necesita buscar fórmulas que garanticen la viabilidad de este cultivo, tanto en términos de productividad como de rentabilidad, y la mejora vegetal es la llave no solo para producir más, sino para hacerlo de manera más sostenible. Abrimos, por tanto, la mesa redonda, el futuro de la mejora de cereales y leguminosas, necesidades de la industria transformadora y preferencias del consumidor. Y para reflexionar sobre estas cuestiones, hoy me acompañan Jaume Mas, que es director técnico de Pastas Gallo. Bienvenido, Jaume, muchas gracias por acompañarnos en esta celebración. Le siguen Antonio Jesús Quijada, que es director de Alimentación Animal y Agricultura de COVAP. Muchas gracias también por tu participación en esta mesa. Y cierran este elenco Carlos Guzmán, que es investigador del Departamento de Genética de la Universidad de Córdoba, al que también agradecemos su presencia aquí con nosotros. Como veis, un lujo de participantes, la ocasión también no merecía menos. Personas todas ellas muy conocidas, ¿no? por su larga trayectoria, que yo me he permitido resumir en unas breves líneas y que os voy a leer a continuación. Jaume es ingeniero agrónomo por la Universidad de Lleida y diplomado en Ingeniería Ambiental por la Escuela de Agrónomos de Rennes, en Francia. Es parte integrante del Grupo Gallo desde 1998, donde ha trabajado en los departamentos de Internacional, I+D+I y Calidad. Hoy, como director técnico responsable de la gestión integral de trigos, gestiona unas compras combinadas de 200.000 toneladas de trigo duro al año. Es, además, presidente de la Asociación de Semoleros de la Unión Europea, representando a 180 molinos especializados en la gestión de trigo duro que molturan 8,5 millones de trigo duro anuales. A continuación, Antonio Jesús Quijada es titulado en Ingeniería Agronómica por la Universidad de Córdoba en la promoción 1999-2004 y en la especialidad de Industria Agroalimentaria. Finalizados sus estudios universitarios, se incorpora como director gerente en la Cooperativa San Francisco de Borja, en Fuente Palmera, donde permanece hasta el año 2016. En ese año se incorpora a la actividad de alimentación animal y agricultura en COVAP como coordinador de compras. Un año más tarde, en 2017, asume las funciones de director de la actividad de alimentación animal y agricultura, que mantiene hasta la actualidad. A Carlos, bueno, ya Ignacio nos ha hecho una pequeña introducción de su presentación, ¿vale? Carlos es licenciado en Bioquímica por la Universidad del País Vasco y doctor por la Universidad de Córdoba en 2011, donde comienza su carrera investigadora obteniendo el Premio Extraordinario de Doctorado.
Durante 2012 a 2019 trabaja en CIMIT, en México, primero como postdoctorado y luego como jefe del Laboratorio de Calidad del Programa Global de Trigo. En 2019 regresa a España a través del programa Ramón y Cajal para volver a trabajar en la Universidad de Córdoba, donde continúa en la actualidad liderando proyectos de investigación y mejora centrados en la calidad del grano de trigo. Tiene más de 100 publicaciones científicas en revistas, ha editado varios libros y ha liderado varios proyectos a nivel nacional e internacional. Bueno, pues hechas las presentaciones pertinentes, nos metemos en materia, ¿vale? Antes de empezar con el bloque de preguntas, sí que me gustaría recordaros que, por favor, seáis muy concretos y concisos a la hora de responder, ¿vale? Para hacer el debate un poquito más fluido e intentar ajustarnos al tiempo. Creo que tenemos aproximadamente 1 hora para el debate. Y al final, pues, dejaremos un turno de preguntas por si alguien del público quiere hacer algún tipo de pregunta o quiere compartir alguna reflexión con nosotros. Bueno, pues esta mesa redonda está planteada en varios bloques temáticos. El primero de ellos trata sobre la dicotomía que hay entre productividad y calidad, ¿no? Y en este sentido siempre se ha dicho que bueno, las asignaturas pendientes del cereal español son la calidad y la homogeneidad. Teniendo en cuenta el clima de Andalucía, ¿no? Y su influencia en la calidad de los cereales, en la mejora habría que primar la productividad y la resistencia a enfermedades, que suelen ser demandas de los agricultores, o hay que primar la calidad, que suelen ser requerimientos más de la industria. Esta es una pregunta común, no sé quién quiere romper el hielo. Si parece, seguimos el orden. Jaume, empiezas tú, por favor, a responder. Perfecto. Pues venga, adelante. En primer lugar, buenos días, felicidades a Agrovegetal por este 25º aniversario y muchas gracias por dejarnos compartir, ser parte de ello. Y entrando en el cuerpo del debate, en la pregunta, creo que esa dicotomía, que ciertamente existe, porque una variedad más productiva normalmente los rasgos productivos tradicionalmente han ido en detrimento de la calidad y los rasgos cualitativos van en rendimiento de la productividad, hay que acabarla. Por una razón básica, la productividad es necesaria y en el contexto en el que estamos, de cada vez más variabilidad climática, más dificultades en los eventos que nos estamos encontrando, una resistencia y unas variedades que sean rústicas y productivas son algo que es obligatorio sine qua non. Obviamente hay una demanda de calidad y en nuestro caso es muy clara. Hay una demanda de calidad que después, si tenemos la oportunidad, incluso podría ilustrar en algunos ejemplos concretos de productos que comercializamos para los que estamos buscando tradicionalmente, ya no el TD1, que es el estándar del trigo duro de más alta calidad según la normativa española, sino algo que está por encima del TD1, superior al TD1. Por tanto, es una demanda que también tenemos, que es constante año tras año y que estamos incluso desarrollando, que queremos que vaya más, porque algunas de las demandas del consumidor van precisamente por aquí. Por tanto, como repito, esta falsa dicotomía debemos acabarla en el sentido de que sin productividad es imposible que seamos viables, pero esa productividad tiene que estar aunada a la calidad. Ya sé que es una respuesta correcta en el sentido de decir demasiado correcta, necesitamos lo uno y lo otro, pero es que es cierto. Sin lo uno no puede haber lo otro. Una variedad fantástica pero improductiva o con una alta variabilidad de producciones, nadie de esta mesa, nadie que esté aquí presente le va a interesar sembrarla. O debería tener unos primas respecto al mercado tan exageradas que no harían comercialmente viable a la variedad. Pues Antonio Jesús. Bueno, yo darle las gracias a Agrovegetal por contar con COAP hoy en la mesa. Como hemos visto en la presentación, pues sí que es verdad que llegamos lo último, de alguna manera, y eso sí, nace un detalle. Cuando hagamos la siguiente presentación, los siguientes 25 años, tenemos que poner el logo de COAP, el nuevo, no el antiguo. Bueno, y centrándome en la pregunta, yo creo que, es decir, la parte de la calidad en sí, yo creo que es necesario primarla. Tenemos que entrar tenemos que unirnos al agricultor y agarrarnos de la mano tanto en la parte de calidad como de alguna manera los retos que tiene el agricultor en su día a día, ¿no?
Y sobre todo yo creo que es muy importante el que nos alejemos y veamos los retos del agricultor en un todo, no solamente en la parte de por ejemplo, para las enfermedades o el cambio climático. No es solo el clima el único factor que le afecta al agricultor. Estamos viendo que hay muchísimos retos que a día de hoy quizás os tiene que afrontar y tenemos que ayudar a los que lo afronte, porque sí que es verdad que el agricultor es, dentro de la cadena de producción, pues lógicamente es un elemento clave. Y como no, es muy importante creo que centremos esos retos y le ayudemos a superarlos. Es decir, no hablamos solamente de clima, como decía antes, sino que hablamos de escasez de tierra de labor, ahora que está tan de moda el tema del relevo. Es decir, hay una serie de retos los cuales tenemos que afrontar y los cuales tenemos que ayudar al agricultor, porque está claro que sin esa baza pues será muy complicado que la industria al final se beneficie no solo de la calidad de producto, de la productividad, sino del resto de trabajo y labores que hacen. Pues Carlos, yo tengo por aquí una mosca, que la mosca del directo, pues aquí me está dando a mí, y me está dando una lata brutal. Creo que es la única a la que está molestando. Nosotros los veo hacer aspavientos, pero bueno, Carlos, bueno, por favor. Yo también quería comenzar primero felicitando a Agrovegetal y en particular a Ignacio Solís. Creo que hacen un trabajo fabuloso y me gustaría recalcar que yo, que ahora vengo desde el mundo académico, es una de las empresas con la que puedes trabajar, puedes colaborar, y eso creo que le hace bastante especial, y agradecerles pues ese esfuerzo que hacen, ¿no? Y también, aprovechando la coyuntura y que tenemos aquí a dos colegas de CIMIC que han sido importantísimos en mi formación, quería agradecerles también a ellos pues por lo que han hecho por mi formación, porque si hoy yo estoy aquí sentado pudiendo hablar de trigo y calidad, es sobre todo gracias a gente como Hans y como Karim, que me dieron la confianza cuando llegué muy joven a México y me permitieron formarme en CIMIC durante bastante tiempo. Entonces también quería aprovechar esa coyuntura para agradecerles. Hablando del tema de calidad y rendimiento y las prioridades de esos programas de mejora, yo soy experto en calidad de trigo. Lógicamente debería barrer para casa, pero tenemos que decir que la casa hay que construirla por unos cimientos básicos, y los cimientos básicos en un programa de mejora deben ser alta productividad y, como bien ha mostrado Karim y tanto Ignacio en sus presentaciones, una buena resistencia a enfermedades. Calidad, por supuesto, tiene que estar ahí, y es una disyuntiva, como indicaba Jaume, que no son incompatibles, ni mucho menos, y tenemos que integrar en el programa de mejora, pero tiene que ser un elemento a construir a continuación, y siempre que haya una cadena de valor que demande esa calidad, una buena comunicación. Si esa cadena de valor no está bien desarrollada y no se va a ver una prima o un reconocimiento de esos materiales con calidad, hay que preguntarse si hay que hacer el esfuerzo en el programa de mejora, que es muy grande. Esto no es simplemente decir queremos calidad y que aparezca ahí de forma mágica. Hay que hacer un esfuerzo a nivel de mejora potente para poder integrarla. Entonces, por supuesto, los tres pilares son importantes, pero hay que desarrollarlo bien para poder incluirlos y que merezca la pena incluirlos el esfuerzo que cuesta, ¿no? Vale, pues teniendo en cuenta que hay que hacer variedades que sean productivas y también con calidad. En el caso del trigo duro, Jaume, ¿las nuevas variedades tienen que ir a una calidad aceptable o hay que buscar esa máxima calidad? Es decir, ¿la industria está dispuesta a pagar esa máxima calidad en las nuevas variedades? No todo el mercado es de máxima calidad. Hay un mercado, por decirlo así, base, incluso hay varias propuestas en el mercado con otras marcas, con otras calidades, con lo cual hay un espacio para todos. Tenemos una prueba, don Ricardo, el todoterreno desde 2010, y que saben en Agrovegetal que precisamente una de nuestras peticiones es ¿y qué viene después? Si don Ricardo está aquí y sigue siendo un número 1 desde 2010, es porque es apto. Porque es un trigo industrialmente apto, querido por las empresas y que funciona bien. Obviamente podemos aspirar a algo mejor, y aquí quizás me das pie a introducir una de nuestras demandas. Acabamos de lanzar una gama, Gallo Selección, que se alimenta exclusivamente en el molino de tipo 1 de 15% de proteína. 100% tipo 1, 15% de proteína. Esto es un altísimo estándar de calidad. No alto, no, altísimo estándar de calidad. Que incluso es difícil, por ejemplo, para un don Ricardo, que en todas las condiciones y en todos los cultivos pueda llegar a este estándar de calidad. Por tanto, sí, buscamos algo más
no para todo, pero sí para parte de nuestras necesidades. Y son unas gamas de producto que además el consumidor está apreciando, que da una calidad perceptible y que obviamente tienen una prima. Y la necesidad tiene que ser respondida por la industria compensando con esta prima el esfuerzo, primero, de investigación, el esfuerzo productivo, con más insumos, con más costes a la hectárea, y obviamente eso tiene que reflejarse también en el precio. Pues Antonio Jesús, continuando hablando todavía de calidad, COVAP ha sido pionera en contar con tecnología NIR, en incorporarla en las cosechadoras para pagar al agricultor por las calidades de los forrajes en las distintas parcelas, ¿no? ¿Es rentable para el agricultor apostar por la calidad? Yo creo que es difícil hacérselo ver, pero creo que lo hemos conseguido en los últimos años. O sea, sí, que es rentable. Claro, es muy rentable. Pero creo que es mucho más complejo quizás hacérselo ver, ¿no? Ya. Y yo, además, quiero aprovechar, porque está mi presidente. Y que creo que fue un acierto cuando Cobas tomó la decisión y el Consejo Rural tomó la decisión de entrar a agrovegetal, creo que fue un acierto. Porque precisamente fue cuando empezamos a primar la calidad en los forrajes con la herramienta de lectura en campo, ¿no? Entonces, el agricultor sí que hemos conseguido hacerle ver que hay tres pilares fundamentales dentro de esa herramienta y dentro de esa lectura en la recolección, ¿no? Uno de ellos es la transparencia, es decir, a medida que se va recogiendo la cosecha, el agricultor es consciente y va viendo on time la lectura de calidad que tienen en el campo y cómo de alguna manera repercute en la liquidación. La segunda parte, yo creo que a nivel técnico y a nivel de control de campo, yo creo que ha sido el avance más brutal que hemos tenido, porque sí que es verdad que nos permite controlar el momento de cosecha, el momento óptimo, tanto a nivel técnico como a nivel del propio agricultor, que puede controlar cuando entra la cosechadora en campo y en qué situación puede recoger su cultivo. Y aprovechando la presentación de Ignacio, que cuando hicimos la visita a la planta de mezcla de Cobas, y pudimos ver allí in situ el silo de triticale bondadoso, pues yo creo que nos dimos cuenta. Hay una frase que dije que no la has comentado, pero voy a decir yo. Dijimos, qué bien huele. Y da ganas de probarlo. Y tú da ganas de probarlo. Y no lo he probado, por supuesto, pero sí que es verdad que hemos avanzado muchísimo en eficiencia en planta. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hemos reducido de forma importante las mermas de productos y sobre todo hemos conseguido generar una variedad la cual en el animal pues tiene un potencial que antes no habíamos visto, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahí es cuando de verdad creo que entra en potencia las empresas como Agrovegetal, que le hacen ver al agricultor hasta dónde puede llegar en cuanto a calidad de producto, qué tipo de variedades son las que hay y sobre todo acerca al agricultor a los nuevos desarrollos, que muchas veces es difícil que lleguen a verlo, ¿no? Vale, pues Carlos, la Universidad de Córdoba ha participado en un estudio para identificar qué factores genéticos, ¿no?, determinan la calidad del trigo harinero. ¿Qué aspectos serían los más destacables? No sé si podría resumirnos un poquito. Bueno, todas las características de calidad tienen una influencia del genotipo, de la variedad, ¿no? Pero conocemos que hay ciertas características que pueden estar más influenciadas y, por tanto, las podemos controlar mejor desde el mundo desde el campo de trabajo de la mejora que otra, ¿no? Desafortunadamente, el contenido en proteína, que es una de las características por las cuales pues, más importantes en el mundo de la calidad, es de las que menos efecto tiene la variedad, ¿no? Y cuando podemos manejarla, normalmente vamos a tener el efecto negativo en la productividad que tanto nos cuesta poder controlar, ¿no? Pero afortunadamente tenemos otras características que no están reñidas con la calidad, como pueden ser, por ejemplo, la composición de las proteínas del gluten, ¿no? Que van a ser muy importantes, las cuales dependen exclusivamente de la variedad y no tienen ninguna penalización o contradicción, digamos, con términos de productividad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la mejora, nos intentamos centrar en esas características que son mejorables genéticamente, pero no van a pegar o no van a afectar negativamente a la productividad. Otras características importantes, por ejemplo, a nivel de molinería, el tamaño de grano también depende mucho de la variedad. Es algo que podemos
controlar mejor, otras que podemos controlar menos, el peso hectolítrico más influenciado por el ambiente, ¿no? Entonces, tenemos algunas con gran, digamos, control genético, más influenciables desde nuestro lado, y otras que desafortunadamente dependen más pues, del tipo de ambiente que tengamos, el manejo del agricultor, etcétera, etcétera. De acuerdo. Pues ponemos el foco ahora en las demandas de los consumidores. En este sentido, la industria, para dar respuesta, ¿no?, a esa demanda de los consumidores, ha venido desarrollando distintos productos, tipo pues, pastas integrales, por ejemplo, los productos aptos para celíacos, los productos de rápido cocinado. Nos enfrentamos a una sociedad en la que pues, cada vez más estos consumidores precisan saber cómo se han producido los alimentos, ¿no?, y la huella que hay detrás de ellos. En este sentido, Jaume, me dirijo a ti. ¿Crees que sería interesante valorizar con algún sello tipo la producción integrada o la agricultura ecológica el cultivo del trigo duro? La dinámica que institucionalmente se llama ESG, que quiere decir medio ambiente, sostenibilidad, y la G es más de buen gobierno de las empresas, cada vez llega a empresas de talla, desde la talla más grande a talla media, y es nuestro caso. Hay sellos o hay certificaciones como la producción integrada que existen ya desde hace muchos años. Hay otras, como la producción ecológica, que nos guste o no, son un nicho pequeño de mercado. Existen, nosotros tenemos una gama, estamos certificados para la producción de sémola y pasta ecológica, y la producimos, la tenemos en nuestro mercado, pero sin embargo también debo reconocer que no es una gama que esté despegando. Es más bien una gama que se ha estabilizado, incluso ahora con ciertos problemas pues, de economía, inflación, etcétera, que le cuesta seguir progresando. Por tanto, es apreciada, pero es de nicho. Sin embargo, lo que decía, la sostenibilidad hoy nos lleva a tener cada vez, disponer de más datos, tener que tomar más datos y exigir también estos datos al proveedor, al agricultor, a la cooperativa. Calcular huellas de carbono, calcular huellas hídricas, cuánta agua necesitamos para nuestros cultivos, cuán eficientes somos en estas huellas, cuántos kilómetros se mueven los cereales y por tanto también, y por qué medio, cómo los movemos. No es lo mismo moverlos por ferrocarril, por barco, por carretera. Todo eso debe integrarse y de hecho necesitamos cooperativas, necesitamos SATs, necesitamos agricultores cada vez más grandes, más unidos y más fuertes que nos ayuden y que nos suministren estos datos, porque además no es solo porque el consumidor necesite saber que evidentemente le damos una información de calidad de dónde vienen sus productos y por qué procesos pasan y qué obtenemos con ellos. Es algo que es muy importante también, que es que toda esta toma de datos, en el fondo, puede ser positiva para todos. Nos permiten ser más eficientes, nos permiten descubrir cosas que no estamos haciendo todavía suficientemente bien. Y muchas veces puede pensarse de una nueva exigencia. Y ahora, eso, la huella de carbono y la hídrica y el transporte y tal. ¿Y todo eso para qué? Pues en el fondo porque nos lleva a una mejora del producto, una mejora de la calidad, de la homogeneidad de ese producto, una mejora de nuestras decisiones empresariales y también puede conllevar una mejora de costes para todos los productores. Por tanto, esta es una demanda que sí que parte en cierta forma de la sociedad, pero que también tiene una lógica empresarial, y esto es muy importante entenderlo, que cuando la aplicamos de forma eficaz nos lleva a ser más eficientes y a ganarnos mejor la vida todos nosotros. Entonces, ¿sería conveniente valorizar el trigo duro con alguno de ellos? Lo es. Sí, ¿no? Hay iniciativas como, por ejemplo, Innocereal, que ahora se está desarrollando y pretende, uno de los objetivos que tiene Innocereal es incorporar esos criterios de medio ambiente, de sostenibilidad en el cultivo, dar pistas sobre cómo mejorarlo. Hay ya una guía de buenas prácticas que está editada. Y uno de los objetivos finales, al final de este proyecto que debería terminar en 2026, es conseguir un sello que todavía pues vamos a ver cómo se va a llamar exactamente, qué denominación va a tener, pero que vendría a ser de producción sostenible. Gallo está en este proyecto, es parte integrante del proyecto
Y nuestro objetivo es precisamente esto, mejorar la producción de todo el sector primario y que una gran parte de esta producción pueda tener este sello de sostenible y que después pueda transferirse a la sociedad, efectivamente. Y en cuanto a los cereales destinados a la alimentación animal, Antonio Jesús, ¿se están ensayando variedades en Andalucía con valor añadido? Es decir, ¿se está apostando por nuevas variedades que ofrezcan ventajas en cuanto a bienestar animal, en cuanto a nutrición, y que al final haya también una mejora, ¿no?, organoléptica de la leche y la carne, por ejemplo, de cara al consumidor? Pues la verdad es que sí, se está ensayando y yo creo que es uno de los recursos que quizás tenemos que poner a la altura o en manos del agricultor como uno de los recursos de más relevancia dentro de toda su cadena de producción, ¿no? Yo creo que en nuestro caso o en nuestro modelo productivo, el momento ha sido un crecimiento muy exponencial y yo creo que la parte en la cual hemos evolucionado de una manera más rápida fue precisamente cuando empezamos a hacer en campo los ensayos a nivel técnico de la mano del equipo de agrovegetal. En ese momento empezamos a ver que había determinadas variedades, como es lógico, que en determinadas zonas pues, se desarrollaban de forma diferente y ahí fue cuando realmente creo que empezó el crecimiento, estoy convencido de que empezó el crecimiento en la parte agrícola dentro de la cooperativa. Actualmente tenemos un proyecto que se llama Celegam. Sí, la introducción antes también Ignacio. Exacto, lo comentaba Ignacio, en el cual pues de alguna manera testeamos aquellas variedades tanto de cereal como de leguminosas para el uso en alimentación animal. Especialmente buscando variedades que nos hagan conseguir un producto final que sea diferente, tanto en carne como en leche. Y la verdad que hemos encontrado joyas. Es decir, hay determinadas variedades que quizás teníamos olvidadas y que empiezan a tener cierto sentido con los nuevos retos del consumidor. Es decir, ya no solo por la huella, la sostenibilidad en toda su extensión, ¿no? Pues hay determinadas variedades que quizás nos hacen en nuestra zona poder aprovechar los recursos que a día de hoy tenemos. El concepto de autosuficiencia es un concepto que es muy global, ¿no? Pero el que seas capaz de hacer determinados productos y que no seas tan dependiente de otros que quizás vengan de mucho más lejanía, sí que te da cierta, como decía Jaume, ¿no?, te da esa potencia en eficiencia muchas veces dentro del propio modelo productivo. Vale, bueno, pues luego quien quiera saber un poquito más sobre este proyecto Celegam, yo creo que en el cóctel, ¿no?, van a tener ocasión de hablar tanto con Ignacio como con Antonio Jesús. Además, ha presentado recientemente los resultados este grupo operativo y son resultados bastante interesantes. Sí. Carlos, estamos hablando de los consumidores. ¿Tú crees que los consumidores son conscientes de toda esa innovación, de toda la tecnología, sobre todo el tiempo, ¿no?, que hay detrás de los productos que llevan a su mesa? Pues la verdad que absolutamente no. Creo que en eso fallamos completamente. Todo el sector agroalimentario de mostrar todo el esfuerzo en trabajo y en innovación que hay detrás para que el consumidor reciba alimentos a un precio sostenible y de buena calidad en la mesa, ¿no? Desconozco cuáles son las razones de esto, pero es algo que yo incluso en la universidad puedo ver cuando tengo la suerte de trabajar con alumnos de primero de biología. Llegan a la universidad y a ellos les sorprende mucho que yo les hable de la genética del trigo y les ponga a hacer prácticas con plantas de trigo en vez de estudiar el cáncer o el Alzheimer o el autismo, ¿no? No se dan cuenta de que es un mundo igual o más importante que el otro y que requiere una inversión y una investigación tremenda, ¿no? Entonces, algo en ese proceso estamos haciendo mal porque la realidad es la que es, ¿no? Yo no pienso, no conozco otra ciencia como la mejora genética que aporte tanto y sea tan importante para la sociedad actual, pero que tenga tan mala prensa realmente, ¿no? Si tú preguntas a una persona que no está en este mundo sobre qué da la mejora genética, pues te va a decir los transgénicos y 2 o 3 cosas que siempre van a relacionar de forma negativa, ¿no? ¿Y qué se puede hacer en ese sentido para mejorar la imagen, ¿no?, de la mejora genética ante la sociedad, ante los consumidores? Pues la verdad que trabajar, me imagino, mucho en divulgación, en comunicación y saber vender mucho mejor lo que hacemos, porque está claro que no tenemos éxito con el consumidor final, ¿no? Hay
creo que poca parte de la sociedad creo que reconoce el mérito y el esfuerzo de lo que viene detrás, ¿no? A pesar de la importancia. Hay tarea pendiente, entonces. Mucho. Vale. Pues, bueno, abordamos el siguiente bloque en el que vamos a mirar ahora a los mercados. Gallo es una marca con presencia en múltiples países, pese a que aproximadamente el 90%, ¿no?, de la materia prima con la que se fabrican sus productos es de origen español y un alto grado también andaluz, ¿no? Un porcentaje que este año creo que voy a tener un poquito complicado, ¿no?, de cumplir. No obstante, ¿está el trigo duro andaluz a la altura de los mejores trigos canadienses y franceses? Bueno, me escoges los dos listones más altos del mercado. Efectivamente. A ver, el trigo duro andaluz es un muy buen todoterreno y la prueba, efectivamente, es mencionar los porcentajes que producimos en Andalucía, en nuestra planta del Carpio. Lo más normal es que estemos molturando 100% trigo andaluz y que toda nuestra pasta que utilizamos, que tenemos en el Carpio, provenga de 100% trigo andaluz. Raramente, excepciones como en este año, ¿no? En esta campaña, pues tenemos que utilizar otros trigos, pero por una falta física de producto. La previsión de cosecha en España, pues depende de las fuentes, oscila entre 320.000, 370, 380.000 toneladas, serían quizás las estimaciones más optimistas. El consumo de España este año son 610.000 toneladas. Por tanto, por desgracia, en trigo duro somos deficitarios. Pero, volviendo a la pregunta, el trigo duro andaluz, y cuando tenemos un excedente de él, cuando España es excedentaria, es muy apreciado para la exportación. Por tanto, quiere decir que compite bien. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los puntos fuertes? Es un trigo con una conservabilidad fantástica, con un porcentaje de humedad bajo. Normalmente, repito, este año es una excepción, con un peso específico alto, con tasas de vitrosidad altas, que nos dan un muy buen rendimiento semolero. Pero además, tecnológicamente, una de las también importantísimas bazas del trigo duro andaluz es que tiene una cantidad de gluten sería media, pero una calidad de gluten muy alta. Y por tanto esto le da un potencial de mezcla, un potencial, digamos, muy resultón, un trigo muy resolutivo, que es apreciado y precisamente se exporta tanto al norte de África como al resto de países de Europa, tanto del norte de Europa, Francia en algunas ocasiones, siendo excedentaria como es, utiliza trigo duro español, o Italia, porque tiene estos atributos de un buen rendimiento agronómico y una calidad media buena. Cuando me dices Canadá, Francia, pues son los referentes, ciertamente. Y si miro a estos trigos y le hago la carta a los reyes, por decir así, ¿qué me gusta más del trigo canadiense? ¿Qué me gusta más del trigo francés? Claramente una cosa que de hecho Ignacio ya ha mencionado, el contenido en betacaroteno, el color. El color del trigo francés, hay que reconocerlo, es superior al del trigo duro español e igualmente el del canadiense. Por suerte, Carlos podrá explicar mucho mejor que pudiera hacerlo yo. Es una de las demandas que sabemos que la industria está pidiendo desde hace años, digamos que el recambio de este Don Ricardo, que también estamos anhelando el siguiente, el Don Ricardo mejorado, entre otras cosas, quisiéramos que incorpore un contenido en betacaroteno, un color amarillo mejor. Y esto no solo redunda en una demanda particular que digamos que solo tiene Gallo para sus productos, es que además redundaría en la competitividad del trigo duro andaluz, porque en estos momentos en algunos países del norte de África puede tener algún freno, especialmente en la producción de cuscús, donde el color amarillo es algo absolutamente esencial, es una de las demandas sine qua non del cliente, y si lo llegamos a incorporar, podríamos decir que no solo estaríamos a la altura de los trigos franceses y canadienses, sino que, y sin decir nada para quedar bien, podríamos superarlos. ¿Y qué habría que hacer para revertir esta atípica situación que tenemos este año, ¿no? y asegurar que ese 90% siga siendo origen español y andaluz? Es simplemente que la producción física que haya. Porque si lo hay, nuestra vocación, el compromiso y nuestra vocación, obviamente, y no digo, y además es lo que digo, no solo es una cuestión de vocación, es una cuestión de lógica empresarial.
el mejor suministro, la mejor cadena sostenible, de proximidad, fácil de ejecutar con la logística y competitiva a precios de mercado, es que lo haya. Cuando no lo hay, este año no es un año bueno para la industria. Es un año que nos quita competitividad a la exportación de la primera y la segunda transformación. Y de hecho lo estamos viendo ya. La exportación de sémolas al extranjero y la exportación de pastas empieza a resentirse precisamente porque no lo hay. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Primero que todo, que lo haya. Y además, si lo hay, y lo hay con esta mejora en algunos de los puntos que todavía podríamos mejorar, entonces ya llegaremos a la excelencia y a la competitividad que redunda en toda la cadena. Creamos valor para toda la cadena. Bueno, pues mientras que en campañas normales, ¿no? En trigo duro sí que somos autosuficientes, en trigo blando y en cereales destinados a la alimentación animal sí que somos muy deficitarios. Y eso sí que nos obliga a tener una gran dependencia del exterior, ¿no? Entonces, a la hora de importar esos cereales de estos distintos orígenes, ¿qué se tiene en cuenta? ¿Es única y exclusivamente el precio? Yo creo que antes sí. Sí, ¿no? Antes. Yo creo que la situación del conflicto que vivimos el año pasado, es decir, si en el último año y medio nos quedaba algo por ver, espero que haya pasado ya. Porque sí que es verdad que hace un año y medio yo creo que cambió totalmente la forma de ver la compra y el aprovisionamiento en la fábrica de alimentación animal. Es decir, antes yo creo que sí, que el precio era importante y creo que se le daba muchísimo peso. Y a partir de marzo del 2022, pues yo creo que eso ha cambiado totalmente. Es decir, la seguridad en el suministro ha pasado a ser uno de los factores más importantes dentro de las fábricas de pienso. Creo que sí que es verdad que en el último año y medio la actividad de alimentación animal, no solo en COVAC, sino a nivel nacional, se ha sabido reinventar bastante bien frente a estos factores que de alguna manera nos han sacudido. Y los orígenes que nos han llegado, pues sí que son orígenes que están... Creo que la administración se ha encargado de controlarlos bastante bien. También es verdad que tenemos otras herramientas. Por ejemplo, en Andalucía está Sicalia, que es un sistema de calidad integrado que tenemos los fabricantes de pienso y que de alguna manera controlamos los orígenes de los cuales nos llegan, aunque sí decir que el producto de importación casi siempre suele dar más problemas que el producto nacional. ¿Y eso qué quiere decir? Por lo que decía, en el último año y medio, no solo la sacudida del suministro internacional, sino que la situación del consumo, de la producción nacional también ha sido complicada. Es decir, hemos vivido una cosecha pues, que yo creo que habrá sido la peor de los últimos 30 años. Y eso para nosotros pues, ha sido un hándicap bastante duro, porque parte de nuestro suministro en determinados momentos del año pues, dependen de la cosecha nacional. ¿Por qué? Pues por dos motivos fundamentalmente. Uno de ellos es la puesta a disposición, es decir, tener la mercancía disponible, y otro de ellos es la humedad. Es decir, el producto nacional, la cosecha nacional, el nivel de humedad que tiene es mucho menor que el que viene de importación. Es un factor que nadie le da importancia, pero que sí tiene mucho peso en la producción de un buen pienso. Entonces sí que es verdad que es muy importante ese factor, sobre todo tener mucho control dentro de la fábrica y saber de alguna manera combinar las partidas tanto nacional como de importación. A tu pregunta, sí que es verdad que conseguimos de alguna manera orígenes los cuales pues, nos han permitido seguir con la producción, pero necesitamos de una producción nacional que nos permita mantener ese mix dentro del consumo de la fábrica. Vale. Pues seguimos hablando de mercado y bueno, siempre se dice que el mercado de los cereales es global, pero es verdad que en esos mercados los cereales, especialmente el maíz, no compite en igualdad de condiciones, ¿no? ¿Hasta qué punto la normativa europea limita la actividad de la I+D+I al regular de manera tan restrictiva, ¿no? Por ejemplo, la edición genética y al prohibir, ¿no? los organismos genéticamente modificados? Bueno, es un hándicap que tenemos aquí en la Unión Europea porque, pues, como mejoradores nos gustaría poder contar con todas las soluciones tecnológicas disponibles. No significa que las dos tecnologías que han mencionado, de transgénicos y edición genética, vayan a resolver todos los problemas, pero sí es verdad que son herramientas que pueden ser muy útiles en resolver problemas concretos de los diferentes cultivos. Entonces es una pena que en una situación tan compleja como la que tenemos de agricultura actualmente, aquí no podamos contar
Claro, que al con final ellas. Eso pone a los agricultores en desventaja, ¿no? Sí. Hasta ahora, tú has mencionado el maíz, ¿no? Y es el principal, digamos, hándicap que tenemos aquí en la Unión Europea, pero veremos a ver si también con el tema del trigo podemos pasar también a andar en una segunda división, porque, como seguramente sabéis, el trigo transgénico, que es algo que yo recuerdo en conversaciones con los colegas de CIMIT, nunca pensábamos que iba a suceder. Ya es una pequeña realidad, pero ya hay trigo transgénico sembrado en Argentina, 50.000 hectáreas este año, aprobado en otros países como Brasil y Paraguay, y quién sabe si no sea el inicio de una expansión de esta tecnología en el mundo de la mejora genética del trigo, y también sea algo con lo que tengamos que competir en inferioridad, digamos, en el futuro aquí desde España y en la Unión Europea, ¿no? Entonces, esperemos que la cosa vaya cambiando poco a poco. Parece ser que las últimas reuniones indican que la comisión está abierta en un cambio sobre la temática de la edición génica, no de los transgénicos, pero al menos se ve un poquito de cambio de percepción del problema y un poco más de apertura a lo que podría ser el uso de estas tecnologías, que, repito, no van a solucionar todos los problemas que tenemos de la noche a la mañana, pero es una herramienta más que nos podrían ayudar a resolverlos. Claro. Bueno, pues vamos bastante bien de tiempo. Nos queda el último bloque. 2 preguntitas. Aquí os voy a lanzar 2 preguntas comunes que quiero que me contestéis. En primer lugar, es si los cereales siguen siendo una buena alternativa de cultivo para la campaña 2023-2024 y por qué, me digáis. Y en segundo lugar, y a modo de recapitulación un poco de esta mesa, ¿no? ¿Hacia dónde realmente pensáis que deben ir los esfuerzos de la mejora de cereales y leguminosas, ¿no? Es decir, antes hablábamos de esos trigos líderes, de esas variedades líderes de agrovegetal, ¿no? El trigo duro Don Ricardo, el triticale bondadoso. ¿Cómo podemos mejorar esas variedades líderes incluso? O sacar nuevas variedades que quiten el liderazgo a estas que ahora mismo están copando el mercado. Quizás... Empezamos por la primera. Sí, empezamos por la primera. Creo que el mensaje debe ser de esperanza. Claro. Bueno, yo, creo que por una parte, porque el punto de partida es muy abajo y es muy malo. Y casi es aquello de solo podemos ir a mejor. Y como decías, esperamos que ya hayamos visto todo lo que teníamos que ver y que la invasión zombie o la lluvia de meteoritos no sean cosas para el 2024. Ya es que estos últimos años realmente hemos visto cada año algo absolutamente imprevisto y que lo ha puesto todo patas para arriba. O sea, COVID, en el trigo duro particularmente, una sequía en Canadá en el 2021 que redujo la cosecha también, como en Andalucía ha pasado, más del 50% en el principal país productor del mundo y comercializador mundial, porque 2/3 partes del comercio mundial del trigo duro lo asegura Canadá, por lo tanto fue un factor absolutamente disruptivo. Y en el 22, aunque afectó menos al trigo duro la guerra de Ucrania, porque Ucrania no es una productora directamente de trigo duro, sí afectó a ciertos de los flujos logísticos, pues trigos de Rusia, que ya sea por embargos o por políticas comerciales, trigos de Kazajstán, que acostumbran a salir logísticamente por Mar de Azov, por el Mar Negro, y que durante también varios meses había incertidumbres sobre cómo podían llegar a otros mercados esos trigos, de mercados como el kazajo, que es exportador, pues cómo podían llegar ahí. Y digo mensaje de esperanza por una cosa, y particularmente trigo duro, que es de lo que sabemos en Gallo. Los fundamentales del trigo duro son muy tensos, independientemente del momento de mercado, y ya veis que hay un diferencial con el trigo blando y con el resto de cereales muy importante. Así como ha habido ciertas correcciones en otros cereales, el trigo duro ha corregido, pero mucho menos. Y hoy en día tiene una prima bestial referente a otros cereales. Y además pensamos que la situación en junio del 24, cuando venga la nueva cosecha, va a seguir siendo de este estilo. Quizás ahí a ver qué sorpresas nos deparan los otros cereales, que es la parte que podemos prever menos. Pero sí sabemos, que el stock, el carry que se llama, el stock, digamos, que llega a final de campaña en España, va a ser bajito, no puede ser de otra manera. Una situación de déficit va a ser bajo, pero es que la situación mundial va a ser la misma. Canadá, sin ir más lejos, tiene la segunda cosecha más baja de los últimos 10 años. Sobre 5,8 millones que se le preveía,
pues podrán tener una cosecha que a día de hoy se estima en 4,1 millones y que quizás con alguna revisión posterior, algo más optimista, se pueda quedar en 4,3, 4,4. Habrá 1,5 millones de toneladas faltante que se le esperaba para esta campaña y no estará en junio del 24. Por tanto, mi mensaje es de esperanza en el sentido de el trigo duro hoy es una de las mejores alternativas en cereales, y me disculpáis, los forrajeros, pero que puedan existir para la próxima campaña de siembras, sin duda. Y creo que el futuro es prometedor en junio del 24. Luego me remito a que esté y a qué nos va a deparar el clima y que tengamos un ciclo agronómico mucho mejor que este catastrófico ciclo agronómico que hemos vivido en esta campaña. Si el trigo duro está, no hay ninguna duda que es de las mejores alternativas que tenemos hoy en el mundo del cereal. Y brevemente, la apuesta para la mejora vegetal, o sea, ¿por dónde deben...? Un poquito lo hemos comentado, esa apuesta de color, esta apuesta de algunas variedades que obviamente aúnen esta rusticidad, aúnen esta resiliencia incluso contra estos eventos climáticos que son mucho más variables y algo más impredecibles, a unas temperaturas que nos guste o no, con sus picos, subidas y bajadas, pero que baten récords, por tanto también son de media superiores a las que hemos vivido, y a una disponibilidad de agua que vamos a ver cuál será, que esperemos y rogamos que sea mejor, pero que tampoco tenemos garantizada a día de hoy. Por tanto, sin la resistencia, es lo que decía antes, sin la resistencia ya puedo pedir calidad, ya puedo pedir color, no hay nada del resto. Pero si lo llevamos un poco por el camino que decíamos antes, de estas variedades que tienen un buen rendimiento ya tecnológicamente molinero y que le conseguimos poner las características que tienen estos mejores trigos, especialmente en el tema del color, estoy absolutamente convencido que Andalucía puede producir uno de los mejores trigos del mundo, y ya no solo a nivel de consumo local, sino a nivel de apetito por la exportación, que le va a dar más valor añadido, que me tiro una pequeña piedra contra mi tejado, porque voy a tener que competir contra toda la gente que va a venir a comprarlo aquí, pero que para mí es lo de siempre. Si el mejor trigo del mundo está en mi casa, os aseguro que no tendré ningún interés en irlo a buscar a ningún otro lugar. Vale. Pues Antonio, Jesús, te escuchan aquí casi un centenar de agricultores. Hay que seguir apostando por el cultivo de los cereales en la campaña 2024. Antes de responderte, enlazando con, sí, claro, por con la supuesto. respuesta de Jaume, menos mal que tengo una paz que nos obliga a rotar. Sí. Tendríamos que Que poner algo de trigo forrajero, que ¿no? limita. Bueno, No, pues. de hecho, en la PAC precisamente tenemos un problema, y un problema que a nivel europeo queremos que la Comisión Europea reconsidere, porque por desgracia el trigo forrajero y el trigo duro estamos en el mismo saco, o sea, estamos dentro del mismo esquema de rotación. Sin embargo, el trigo duro es una especie diferente, no es una variedad diferente, es una especie diferente. Y lo que queremos es que la Comisión Europea, dentro de sus esquemas de rotación, considere al trigo duro como un cereal diferente y que, por tanto, le dé más flexibilidad a estas rotaciones que, con la irrupción de leguminosas, con el esquema de rotaciones, efectivamente, el crecimiento lo vemos más limitado por estos factores casi administrativos que no de competitividad y de mercado, que pensamos que hoy son más fuertes, pero que, desgraciadamente, digamos, no competimos a efectos de la PAC, sino que estamos en el mismo saco. Bien. Broma aparte. Sí que, a ver, yo creo que es decir, se está trabajando, la línea de trabajo que tenemos actualmente yo creo que es buena. Quizás pues nos falta, como decía al principio, como decía Isma, esta es una sociedad en la cual cada vez crece más la demanda de consumo y esa demanda de consumo estamos obligados a satisfacerla. Entonces, comentaba al principio el tema de los retos del agricultor. Veamos uno ahora mismo, es decir, tenemos que dar la herramienta al agricultor para que pueda jugar con las nuevas normas, ¿no?, que de alguna manera nos ponen desde Europa, ¿no? Pues ahí tenemos una y está clara. Y luego hay otras que quizás las cuales nos tienen que obligar a pensar en los nuevos desarrollos de variedades si realmente son los que a día de hoy satisfacen las necesidades del agricultor, ¿no? Y hemos hablado de un proyecto en el cual empezamos a involucrar la leguminosa, o tenemos que empezar a pensar en otro tipo de variedades que hagan algo diferente. Nosotros en nuestro modelo sí que es verdad que cuando involucramos al agricultor dentro de los ensayos y lo hacemos partícipe de ellos, y yo digo, el tema de las visitas a los campos de ensayo es una experiencia que, por lo menos en nuestro caso, yo creo que te da un push de energía espectacular, porque es cuando realmente el agricultor se involucra en todo esto y cuando realmente te transmite cuáles son sus necesidades. Entonces ahí es donde estamos las empresas. Las empresas
y las cooperativas estamos obligados a, desde una visión muy global, ver los retos que a día de hoy tiene el agricultor, ya sea un tema de sostenibilidad, ya sea un tema de huella, de cercanía, de digitalización, que tiene que estar muy presente en todo esto. Es decir, tenemos de dotarlos de las mejores herramientas para que el día de mañana sigan estando ahí. Lo decía al principio, y enlazo con la pregunta inicial. Los necesitamos y tienen que seguir estando ahí. Y para ello, pues, estamos obligados a dotarlos de las mejores herramientas y recursos que tengamos a nuestro alcance, ¿no? Pues, Carlos, por favor. Bueno, yo para complementar lo que han comentado mis compañeros, no me puedo centrar yo en la parte de mercados y demandas porque desconozco, pero desde el punto de vista de la mejora, pues recalcar y remarcar lo que hemos dicho. Las bases de la mejora están claras, cuáles deben ser los cimientos, productividad, resistencia a enfermedades, muy importante la tolerancia a estrés abióticos, que están cobrando cada vez más importancia, y ese complemento de la calidad industrial. Me encanta haber escuchado a Jaume, que uno de los puntos que podemos crecer un poquito es el de color amarillo en trigo duro, porque Ignacio bien sabe, Karim también, que desde que llegué aquí a España ha sido mi pequeño juguete favorito dentro del laboratorio y es el que más importancia estamos poniendo, y creo que con la base genética que recibimos de CIMID y algunas pequeñas mejoras e incorporaciones que estamos haciendo aquí a nivel genético, vamos a estar en otro nivel próximamente. Entonces, espero que lo podamos comprobar en los próximos 2-3 años. Y luego, como algo novedoso que yo defiendo, aunque sé que es más complicado moverlo a un interés real de la industria y finalmente que el consumidor lo aprecie, es el tema de la calidad nutricional, ¿no? Es verdad que algunos componentes, como pueden ser los carotenos, aparte de lo visual que es tener una pasta de color amarillo, tienen un efecto nutricional beneficioso, pero aparte de eso, los cereales y en concreto el trigo son fuente de componentes bioactivos fabulosos, fibra, antioxidantes, etcétera, que podríamos intentar potenciar más desde el punto de vista de la mejora y luego a partir del procesamiento industrial, y tal vez así mejorar un poco esa mala prensa o esa baja aceptación que en algunos casos estamos recibiendo por parte de los consumidores, ¿no? Entonces es un punto de vista que en el punto de la mejora, aparte de casos muy específicos como el que ha comentado Karim de CIMID con los trigos ricos en zinc, actualmente solo se ve en el mundo académico. En el mundo académico sí hay mucha investigación sobre trigos con más antioxidantes, trigos con más fibra, pero es verdad que de ahí a dar un paso a un programa de mejora genética real y de ahí a un campo de agricultor todavía hay un paso largo que recorrer, y tal vez en el futuro esa sea una oportunidad que se pueda aprovechar y explotar en los siguientes 5 o 10 años, ¿no? Estupendo. Pues vamos, hemos agotado el tiempo, pero bueno, si hay alguna pregunta, yo creo que un minutito podemos abrir por allí. Clara, por favor. Un par de preguntas. Hola, buenas tardes. Ante todo, enhorabuena a Agrovegetal por estos 25 años. Yo soy Diego Zarza, soy agricultor, perteneciente a Campo Tejada, y con referente al tamaño de grano que ha dicho referenciante Carlos, después de la cosecha hubo una jornada en La Lonja en la que un semolero hizo referencia en que este año teníamos poco peso específico y teníamos mucha proteína. Entonces primaba el peso específico sobre la proteína, lo cual ha sido al revés que todos los años. Siempre nos exigían más proteína que peso específico. Y puso un ejemplo que era como el grano de trigo como un globo, que si tú lo llenabas mucho, la cáscara esa era más fina y para los semoleros era mejor. Y si este año el globo estaba poco vacío, la cáscara era muy gorda y el contenido en proteína no tenía, digamos, la significancia que otros años. Entonces, ¿qué consideración tiene usted al respecto sobre el comentario de este señor en ese acto? Bueno, ese es el dilema o el problema que tenemos, entre comillas, entre productividad y contenido en proteína, ¿no? A granos más grandes, digamos, mejor formados, más llenos, tenemos menos proporción de salvado que de endospermo, ¿de acuerdo? La proteína está un poquito más concentrada en el salvado y por eso va a dar mayor contenido en proteína cuando tenemos un grano pequeño y peor formado. Entonces, siempre vamos a tener esa relación un poquito inversa entre mejor característica de grano y contenido en proteína.
¿Cuál es lo ideal? Tener buenas de las dos, pero eso no siempre ocurre. Lo ideal es que tengamos un ciclo bueno, que los granos se llenen bien, que tengamos un buen rendimiento, porque si tenemos un buen grano, eso va a significar una buena productividad. También son buenas noticias para el molinero o semolero, que puede sacar una buena cantidad de harina o de sémola de ese grano, pero en esos buenos granos normalmente va a haber un poquito menos de proteína disponible por un factor simplemente de dilución. Esperemos que en esos años que sean buenos, que sea con un buen manejo agronómico podamos tener ambas cosas, ¿no? El mejor grano posible, pero también con un contenido de nitrógeno y proteína alto que satisfaga de una vez, ¿no?, a la industria y a los que lo demandan, ¿no? Pero en principio es un tema complicado porque por cómo es el grano y cómo es fisiológicamente van un poquito en contradicción. Quizás si puedo complementar la respuesta de Carlos. El comentario me parece pertinente, aunque parece acá extraño, y por una razón. Y aquí os hablo como la perspectiva de semoleros, que también somos en Gallo. Hay una cosa que se llama el porcentaje de extracción, o sea, cuántos kilos de sémola uno consigue a partir de 100 kilos de trigo. Cuando el peso específico empieza a bajar, hay una caída exponencial, por lo que decía Carlos, porque el grano tiene mucho más salvado, incluso un salvado más grueso, y ese globito que se hincha, cuando se hincha, lo que hay dentro, el endospermo, es la sémola. Y lo que hacemos en el molino es pelar el granito, sacar este salvado, excepto cuando hacemos pasta integral, cortar los trocitos de dentro y obtener sémola. Y al final decimos 100 kilos de trigo, tantos kilos de salvado, tantas impurezas, tantos kilos de sémola. Claro, ¿por qué normalmente se prima? Porque cuando tienes ese grano muy lleno, como decíamos, el efecto dilución hace que haya tipo 4, tipo 3, tipo 2, tipo 1. Por ejemplo, en el caso de Gallo, paradigma, una mayoría de nuestras utilizaciones son tipo 1 y tipo 2. Y el espacio para el tipo 3 y el tipo 4 es muy poco. Este año el Real Decreto nos lo podemos, poner en el cogote todos. Porque el problema de que los trigos sean tipo 1, 2, 3 o 4 es por el peso específico, no es por la proteína. Pero a mí un grano de 72 o 73 de peso específico, aunque tenga un 16 o un 17 de proteína, no me hace nada feliz. Igual era un poquito más feliz los señores de COVAP, porque saben que les podré suministrar un salvado de altísima proteína, de altísima calidad, y además la extracción de salvado, el rendimiento de salvado va a ser más alto. Pero claro, a mí no me hace muy feliz, porque obviamente lo que quiero sacar es sémola. Estoy muy contento sacando salvado, y entre otros, que sea COVAP que lo utilice en sus formulaciones, pero obviamente no es mi coproducto que me hace perder valor. Por tanto, puedo entender esa reflexión, que aunque sea algo chocante, esta campaña es pertinente. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Una última pregunta más? Parece que lo habéis dejado todo muy claro porque nadie quiere preguntar nada más. Bueno, pues sin más preguntas ponemos el punto final a esta mesa redonda, en la que yo creo que hemos vislumbrado un poco dónde pueden ir, ¿no?, las nuevas variedades de Andalucía. Yo espero que os haya resultado provechosa y por mi parte nada más, felicitar también a la gran familia de Agrovegetal por estos 25 años. Y ojalá que, bueno, en el próximo cumpleaños podamos celebrar también, ¿no?, el fin del conflicto bélico y el fin, sobre todo, de la sequía que estamos sufriendo aquí en Andalucía. Yo creo que sería una de las mejores noticias para el sector. Así que muchas gracias a los tres por vuestra participación. Muchas gracias, Jaume. Gracias, Antonio Jesús. Y muchas gracias, Carlos. Gracias. Venga,